Bienvenidos a Fichitas Presidenciales. En esta ocasión con la referencia de Anastasio de Bustamante. Voy a mi pequeña ficha sobre esta fichita presidencial. El señor eh, se llamaba Trinidad Anastasio de Sales Ruiz Bustamante y Oceguera. Un nombre muy largo. Se le conoce como Anastasio de Bustamante. Anastasio Bustamante, no de. Parece que por ahí había un actor de Bustamante, pero este es Anastasio Bustamante. Lo que sí era Anastasio de Sales Ruiz Bustamante. Bien. Él nació en Jiquilpan, Valladolid, que después se convirtió en Michoacán, el 27 de julio de 1780. Otro novohispano, no era mexicano, el tercer presidente de México. Bueno, no fue el tercero, ya aquí viene siendo el cuarto, porque Bocanegra fue interino. Tuvo como padres a José María Ruiz Bustamante y a Francisca Oceguera, hermanos María de la Trinidad, María Luisa Anastasia, José Antonio Carlos Ruiz Bustamante y Oceguera, entre otros. El perfil de la personalidad de Anastasio Bustamante: calculador, serio, manso, afable, benévolo, carácter con falta de iniciativa y patriota. Inspirador, Agustín de Iturbide, creencia católica, aficiones, pues las armas, naturalmente. Se puede considerar como su padrino político a Félix María Calleja, que bueno, todavía era de la cuestión de la colonia española. La militancia partidista del Partido Conservador, aunque hay que recordar que no eran partidos como los partidos políticos hoy, sino filias de facciones por la masonería, por influencias extranjeras, de liberales y conservadores. Este señor era conservador. Había tenido una candidatura presidencial fallida en 1828, precisamente frente a Vicente Guerrero. Opositores descartados que tuvo en las campañas: Manuel Gómez Pedraza, Guadalupe Victoria y Manuel Rincón. Precisamente él estuvo luego en una, aunque tomó por ahí la cuestión hizo el golpe de Estado, pero no tomó el poder inmediatamente él, sino que se hizo unas elecciones y resultó ganador Anastasio Bustamante con 18 votos, frente a nada más uno de Nicolás Bravo por Sonora y uno de Lucas Alamán por Nuevo León. Así que Anastasio Bustamante se levantó con el triunfo y su presidencia tuvo diferentes periodos. Acá está el dato. Entonces sí había asumido primero por el mero golpe de Estado y después ya fue formalmente. Presidentes antecesores entonces tuvo a José María Bocanegra, a José Justo Corro y a Nicolás Bravo. Aunque también aquí habría que añadir precisamente al propio Vicente Guerrero, porque vean ustedes, del 1 de enero de 1830 al 13 de agosto de 1832, estuvo en el poder por golpe de Estado a Vicente Guerrero, amparado en el Plan de Jalapa, y posteriormente fue elegido, ¿sí? Pero posteriormente, las elecciones acá que hay referencia es en 37. Entonces, cuando es elegido, va del 19 de abril de 1837 al 18 de marzo de 1839. Estas elecciones que acabo de referir. Ahí sí es por elección, pero primero había sido por golpe de Estado. Golpe de Estado en 32, fue presidente, después vuelve a asumir el poder ya por elección en 37 a 39, y después que había dejado el poder un tiempo, lo vuelve a asumir en el propio 18 de julio de 1839 hasta el 22 de septiembre de 1841, después de regresar de una licencia que había pedido precisamente para luchar, ¿no?
pedían muchas licencias para irse al campo de batalla. Cuando asumió el poder tenía 50 años, cuando lo dejó tenía 61 años. Su residencia oficial supone que fue el Palacio Nacional y en el entorno nacional se había dado el reconocimiento de la independencia por España. La independencia sucedió la independencia de Texas, que bueno, es entorno mundial también. La aprehensión y ejecución de Vicente Guerrero ocurre precisamente pues, bajo su mando. Se da la primera intervención francesa, la guerra de los pasteles mentados, la petición ahí, el reclamo de una deuda mayor, pero entre ellas estaba la de un pastelero, curiosamente. Y en ese tiempo estaba lo del globo, así que por ahí tiene que ver algo la cuestión de las pastelerías del globo, ¿no? Era muy allegado entonces en ese tiempo la cuestión de la pastelería francesa. Se dio también una breve separación de Yucatán de México, real, o bueno, políticamente se planteó la separación de Yucatán de México en 1841, y se la tuvo que afrontar Anastasio de Bustamante. Bueno, en torno mundial, se estaba dando la toma de Argel por Francia, había revoluciones liberales en Francia, Bélgica y Polonia, la disolución de la Gran Colombia que estaba formada por Venezuela, Colombia y Ecuador. Entonces separa Venezuela y Ecuador de Colombia, de la Gran Colombia. Disolución también de la Confederación Centroamericana, que se había formado como un país, la Confederación Centroamericana. A la menor se disuelve, cada quien para su lado, ¿no? Guerra del opio, esto es en Asia. Mira, ya se me perdió aquí. La guerra de opio entre China e Inglaterra. Bueno, algunos logros: el reconocimiento de la independencia de México por España, el establecimiento del sistema centralista, bueno, para los fines políticos que él quería, fue un logro, la liberación del castillo de Ulúa tomado por los franceses, la organización del Archivo General, que había nacido desde el principio con Guadalupe Victoria, pero acá le da una organización, y la categoría de estados federales a Sonora y Sinaloa. Entre las problemáticas y hierros se puede considerar la independencia al poder eclesiástico, la provisión de canonjías a la iglesia, la guerra intestina contra republicanos, la independencia de Texas que sucede en su gestión, la separación que se dio en 41 de Yucatán de México y la aprehensión, obviamente, y ejecución de Vicente Guerrero en 1831. También en la existencia de una policía secreta en ese entonces, policía secreta y medidas represivas. Lo que había sido lo que mencioné hace rato, la guerra de los pasteles, entre las problemáticas y hierros. Otro de los logros a nivel material, pues fue la creación del Banco del Avío. Bueno, en ese tiempo, un documento trascendente son los convenios de Zabaleta, con la cual hay una cesión del poder a Santana. Y también estos convenios son con los que Manuel Gómez Pedraza recupera por unos meses el poder que le habían quitado en aquella elección. Hay un mote sarcástico que tenía Antonio Bustamante, que era Brutamante, ¿no? Como adversarios ideológicos tenía Vicente Guerrero, Antonio López de Santana y a Juan Álvarez, resentido político Antonio López de Santana, líder rebelde José de Urrea, el propio Antonio López de Santana, Valentín Gómez Farías y Mariano Paredes. Entre los grupos enemigos armados, pues el grupo rebelde de Vicente Guerrero, defendiendo su legitimidad, el ejército de Francia a nivel internacional por la primera intervención con la guerra de los pasteles, también a nivel internacional un grupo armado del general guatemalteco Joaquín Miguel Gutiérrez, hubo un conflicto con Guatemala también, también un grupo rebelde de José de Urrea y la insurrección llamada Regeneración en 1841.
Heredero político de Anastasio Bustamante, hasta cierto punto Lucas Alamán. Tuvo como sucesor inmediato en la presidencia a Melchor Musquiz, como presidente interino, y como tuvo varias presidencias, pues también tuvo varios sucesores. Además de Musquiz, tuvo Antonio López de Santana, que además era de manera intermitente, y también Francisco Javier Echeverría, un primer Echeverría en la presidencia, que fue presidente interino. Tuvo alguna imputación, señalado de haber ordenado el asesinato de Vicente Guerrero, y también fue desterrado por oposición al régimen de Valentín Gómez Farías. Vivió en Europa, en Francia, desterrado varios años, y tuvo después algunas actividades posteriores como diputado y presidente del Congreso, jefe de la expedición a California contra la intervención norteamericana en 1847. Fue jefe del ejército para la pacificación en Guanajuato y Aguascalientes. Tuvo por ahí algunas obras propias, pero menores. No hay registro de esposas o algunas relaciones y tampoco de hijos. Y el desenlace de su vida se considera que fue a los 72 años. El lugar y fecha de deceso en San Miguel de Allende, Guanajuato, el 6 de febrero de 1853. Y sus restos mortorios, déjenme aquí revisar cómo fue. Aquí no viene la cuestión del desenlace de su vida, nada más la referencia que fue en San Miguel de Allende. Los restos mortorios estuvieron primero en la parroquia de San Miguel Arcángel, en San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende, en ese entonces pues, todavía no le ponían el nombre, en Guanajuato. Y realmente sus restos ahí están, menos su corazón. Su corazón pidió que lo trasladaran a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, o sea, lo dejó como estipulado antes de su muerte. Entonces, en la Catedral de la Ciudad de México está el corazón de Anastasio Bustamante y su cuerpo en San Miguel de Allende. Vámonos con, bueno, también voy a dar aquí las referencias inmediatas de algunas fuentes. Obviamente México a través de los siglos, Memoria Política de México de Doralicia Carmona, biografías y vidas en Internet. Obviamente por ahí algunos datos también de la propia Wikipedia. Y la calificación o la valoración de un servidor, Anastasio Bustamante, quien primeramente asumió el poder por un golpe de Estado, llevó sus administraciones en medio de conflictos bélicos al interior y exterior del país, sin mayor margen de maniobra, y su mayor logro fue el reconocimiento de la independencia de México por España. Lo positivo, entonces, es el reconocimiento de la independencia de México por la corona española, y lo negativo, la asunción forzada del poder y los desacuerdos internos. Ese fue don Anastasio Bustamante. Y yo fui Teófilo Huerta en esta cápsula de fichitas presidenciales. Los espero próximamente por aquí. Muchísimas gracias por su atención y hasta luego.